Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Sabías que cerca de 40.000 personas murieron en Chile a causa de la viruela, una enfermedad extinta al día de hoy? Cuando se cumplen 5 años desde que se detectó el primer caso de COVID en Chile, una pandemia que cambió nuestras vidas de forma que ni siquiera imaginábamos, ¿qué lecciones podemos extraer de las epidemias del pasado? Desde la llegada del primer barco con la vacuna contra la viruela en 1805 hasta la creación del Servicio Nacional de Salud en los años 50, Chile ha librado batallas invisibles contra enemigos microscópicos que han redefinido nuestra sociedad. Nos acompaña la doctora en Historia y directora del CIDOC de la Universidad de Finisterra, Paula Cafarena, quien ha investigado cómo estos momentos de crisis sanitaria transformaron no solo la medicina, sino también nuestras ciudades, nuestra política y hasta nuestras costumbres. Hola Paula, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional para que viajemos y veamos las otras crisis sanitarias que ha vivido nuestro país. Muchas gracias. ¿Desde qué punto de la historia comienzas a indagar? ¿Desde cuándo hay documentos? ¿Hasta dónde se puede rastrear en el pasado la historia, nuestra historia de Chile frente a cómo hemos reaccionado a las epidemias o las enfermedades que en ese tiempo existían, que hoy día muchas son desconocidas o están erradicadas de plano? En el caso de la historia de Chile, nosotros podemos rastrear epidemias desde el siglo XVI, que en su mayoría son epidemias de viruela. Yo he estudiado las epidemias de viruela desde fines del siglo XVIII, porque en esa época hay un aumento en esta, por una parte en la mayor cantidad de epidemias, que tiene mucho que ver con las relaciones comerciales, con mayor movilidad de personas, pero también tiene que ver con que en el mundo la enfermedad se hace más virulenta. Por lo tanto, fines del siglo XVIII es como un momento bien clave para el estudio de la viruela. Además, hay más documentación, entonces podemos entender mejor cómo afectaban estas epidemias a la sociedad y también cómo responden las autoridades sanitarias de la época y las autoridades políticas frente a estas epidemias de viruela. Ahora, la viruela ocupó un lugar muy importante durante el siglo XVIII y también durante el siglo XIX, pero eso no quiere decir que no hayan habido otras epidemias que también fueron importantes y fueron causa de mortalidad relevante también para la población. La viruela era particularmente compleja, una enfermedad que tampoco tenía tratamiento, que cuando atacaba la cepa más virulenta podía haber hasta un 80% de letalidad. Entonces, era una enfermedad muy compleja. Pero hay otras que también causaron estragos importantes en la sociedad chilena. Por ejemplo, en el siglo XIX, década del 20, década del 30, la escarlatina. Enfermedad que hoy para nosotros está bastante controlada porque en realidad con el uso de antibióticos es una enfermedad que se puede controlar. Pero en una época donde no existían antibióticos, se desarrollaron epidemias importantes de escarlatina con una tasa también de letalidad importante. Por lo tanto, ahí tenemos como, si uno mira como en el largo tiempo, entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hay una serie de enfermedades que tenían el carácter de ser epidémicas, escarlatina, difteria, bueno, posteriormente también la poliomielitis, que en realidad en Chile va a causar los mayores estragos en la segunda mitad del siglo XX, coqueluche, un montón de enfermedades que tenían esta como capacidad en el fondo de transformarse en epidemia, que a veces eran endémicas, pero tenían como estos puntos más epidémicos,
que gracias al desarrollo de las vacunas se van a poder controlar. Bueno, aquí un punto, porque también se hablaba mucho cuando partió la crisis del COVID, que era epidemia, que era pandemia. Entonces, ¿cuándo se habla de esto? Tú nos cuentas unas tasas de mortalidad por la viruela hasta de un 80% en las probabilidades de morir. Me parece que son, no estoy segura, pero más altas que el COVID. Por supuesto. Sin embargo, la reacción que tuvimos frente al COVID fue así como de pánico total. Yo siempre miraba las tasas comparado con otras enfermedades y con una tasa anual de mortalidad, digamos, en la vida normal. Y la verdad es que ahí quedaban bien claros los datos, sobre todo yo habiendo tenido neumonía un poco antes de esta pandemia del COVID. Entonces, por eso me llamaba la atención. Pero vamos a estos contextos, porque en la época misma no sé si se entendía como una epidemia o, como decíamos, era parte de la vida enfermarse y como que se daba por hecho que uno iba a contraer alguna de esas enfermedades peligrosas a lo largo de la vida. Hoy día es como, no. Sí, yo creo que ahí hay como varias cosas. Hay algunas enfermedades que eran endémicas, lo que significa que siempre había casos. Y la viruela era eso, o sea, siempre había casos de viruela, pero hubo momentos en que, que tenía brotes epidémicos. Es decir, que si normalmente había, no sé, invento, 5 casos al año o 40 casos al año, de repente tenías periodos en que aumentaba a 500 casos. Entonces ahí esa enfermedad endémica se transformaba eso en un brote epidémico. ¿Por qué hablamos, por ejemplo, de la viruela como una pandemia, al igual que ocurrió con el COVID y al igual que ocurrió con la influenza de, por ejemplo, 1918? Porque afectó al mundo entero. No son epidemias que se puedan circunscribir a un territorio determinado, sino que es una pandemia porque tenemos casos en el mundo entero. Y eso también tiene mucho que ver con las condiciones actuales de movilidad, ¿no es cierto? Sabemos que el COVID pudo haber partido en China, pero en un abrir y cerrar de ojos los casos estaban en distintas partes. En el caso de la viruela, a pesar de que estamos hablando del siglo XVIII, también había movilidad de personas. Las rutas comerciales, los barcos, Claro, los otros barcos. ritmos, pero movilidad igual. Por lo tanto, el cólera también. Otro ejemplo interesante de fines del XIX, inicios del XX. Entonces, ahí efectivamente se podía hablar de situaciones pandémicas porque había brotes de enfermedad en todas partes. Entonces, esa situación es lo que tal vez es una característica de un mundo más moderno, a diferencia de periodos anteriores donde las enfermedades estaban más circunscritas a territorios, ¿no es cierto?, más específicos. En el caso de la letalidad que tenía la viruela, claro, había como distintas cepas del virus. Cuando te atacaba la cepa más maligna, claro, la letalidad se disparaba un montón. Pero también podía ocurrir que la cepa no fuera tan terrible y de esa manera bajaban los índices. El COVID no tuvo nada que ver con eso, en el sentido que la letalidad era mucho más baja, pero esa letalidad no hay que pensarla, creo yo, como un número absoluto, sino que en función de los contextos. Hoy una enfermedad con un 20% de letalidad es altísimo, porque el contexto actual, ¿no es cierto? No estamos como acostumbrados a vivir con ese riesgo. Eso es como muy importante también. Para nosotros, la sociedad actual, la idea del riesgo es, tenemos menor tolerancia al riesgo que lo que tenían las sociedades antiguas mucho más habituadas a vivir con enfermedades. Entonces, yo creo que ahí esos números siempre hay que pensarlos de manera contextualizada, porque creo que un elemento clave en este estudio de las epidemias pasa también por identificar esta noción de riesgo. ¿Cuánto toleramos como sociedad en términos del riesgo? Totalmente, nos da mucho para pensar todo esto. Además que todos quedamos con la idea de que, bueno, si ocurrió puede volver a suceder, a pesar de lo que se ha estado comentando en los últimos días, que no ha sido, bueno, ahí ya entramos en otro tema de investigación, una enfermedad propiamente tal, sino salida de un laboratorio.
Bueno, varias dudas. Vamos a ese Chile, me imagino, súper pobre. Si ya hasta hoy nos consideramos medios islas, por entonces debe haber sido peor. Entonces esto de la vacuna de la viruela se debe haber demorado eternamente en llegar acá o no, o Chile en realidad sí lo hacía bien y no creo que haya tenido recursos para también salir a comprar eso. ¿Cómo se echa a andar el andamiaje incipientemente estatal para poder acceder a este tipo de medicina? Mira, el caso de la vacuna contra la viruela es interesante, primero porque cuando la vacuna contra la viruela llega a nuestro territorio, nosotros todavía éramos colonia. Entonces, en estricto rigor, Chile como Estado nacional no existía, sino que éramos la Capitanía General de Chile y dependientes de la corona española. Entonces, que la vacuna llega en 1805. Entonces, vamos a tener unos años en que se difunde la vacuna, pero más bien bajo la institucionalidad del Estado, entre comillas, español. En esa lógica, también hay que pensar que la vacuna circula con unos ritmos que son lentos para nosotros, pero no tan lentos si pensamos en los escenarios de la época, ¿cierto? La vacuna se descubre o se comienza a difundir en Inglaterra en 1796 y ya en 1805 tenemos muestras del fluido en Chile. Claro, son en el fondo 10 años, que uno dice un montón de tiempo, pero si uno mira en las lógicas de la época, en realidad no es tanto tiempo, ¿no es cierto? Hay como una cierta relatividad al momento de pensar en eso. Ahora, eso no significa que la gente se haya podido vacunar así como lo tenemos nosotros hoy en la cabeza, ¿no es cierto? Que vas a un lugar, está la vacuna, no. Fue un proceso muy lento que al principio no tuvo ninguna repercusión en los índices, en la cantidad de gente que se enfermaba, porque lograban vacunar al 1% de la población. Muy poco. Había iniciativas. Ahora es muy interesante porque las autoridades de la época, por ejemplo, a través del protomedicato, tenían iniciativas, ponían carteles, establecieron lugares para vacunar, iban al hospicio y trataban de insistir, y los hacendados, por ejemplo, iban de que se llevaran muestras del fluido y vacunaran a su personal. Entonces, hubo iniciativas, pero hay que entender que fueron iniciativas que, a mi modo de ver, son un intento de desarrollo de la salud pública, pero no son iniciativas que uno pueda decir logran controlar la enfermedad. Entonces, creo que ahí hay que mirar que ya a partir de la década de 1830, cuando el Estado Nacional chileno comienza a consolidarse, y ya sobre todo a fines del siglo XIX y desde 1918, que se establece la obligatoriedad de la vacunación contra la viruela, es cuando efectivamente vamos a ver que los índices comienzan a mejorar, ¿no es cierto?, en el sentido que las epidemias disminuyen y hay una cantidad suficiente de población inmunizada. Entonces, el proceso es largo y tiene como diferencias relevantes, primero en términos como de las autoridades, pero también en términos tecnológicos, porque la vacuna contra la viruela parte como una vacuna muy precaria, es un fluido que se saca de una vaca, entonces necesita que la vaca tenga viruela para poder extraerlo de ahí y de esa manera inocularlo en un ser humano. Después se hace una vacuna como en un laboratorio, en el fondo, que tiene mejor capacidad de conservación, ya no necesitas transportarla de persona en persona, o sea, de brazo a brazo, sino que empieza a mejorar esto y eso permite una vacunación masiva, en el fondo, que es lo que nos lleva a 1950 en Chile o 80 en el mundo a erradicar la enfermedad. Y además de eso, bueno, necesita personal que esté capacitado para vacunar, que llegue a todas partes. Aquí otra vez poniendo el paralelo del COVID, en menos de un año estuvo lista la vacuna. Sí, totalmente. O sea, es que es un punto súper importante el que mencionas, porque ¿cómo llegas a los distintos lugares? Sobre todo en un país que era muy rural todavía. Por eso a veces uno tiende a pensar vacunación y se imagina ahora los centros de vacunación y las enfermeras. Bueno, eso ni siquiera ir tan atrás en el siglo XVIII. Todavía
Pensemos, por ejemplo, en 1940, 1950, y estoy pensando, me estoy acordando de la vacunación contra la difteria, por ejemplo, que también era una enfermedad muy complicada, que se conocía como el ángel de la muerte también, o el ángel estrangulador, porque era muy terrible, porque la difteria como que impedía que los niños pudieran respirar, obstruía finalmente las vías respiratorias. Entonces, Qué esa terrible. imagen del ángel, sí, del ángel estrangulador era como muy potente. Y también, y ahí estamos hablando del siglo XX, pero también era difícil llegar, por ejemplo, a Chiloé, porque requerías personal, trasladar, entonces eso aumentaba los costos. Entonces todas las campañas de vacunación van a tener esa dificultad. ¿Cómo llegamos y con qué personal? Y ahí también empiezan a tener como un papel bien importante otras instituciones, como la Cruz Roja, por ejemplo, que van a apoyar estas campañas de vacunación para que finalmente se pueda abarcar la mayor cantidad de gente posible. Bueno, hemos hablado de un par de enfermedades, pero mencionabas por ahí el cólera, por ejemplo, que yo recuerdo de niña cuando fue como esta, no sé si alcanzó a ser epidemia de cólera, y también que cambiaron nuestros hábitos, ya comerse todo pelado, todo súper lavado, los restaurantes cambiaron su sistema también. Aquí vuelvo un poco para poder imaginarnos cómo era el Chile de entonces. Tú decías muy rural, pero me imagino que las condiciones de vida también eran hoy día lo consideraríamos de mucha pobreza, donde no hay agua potable, no hay alcantarillado. ¿Cómo era por entonces? No, era un Chile, en ese sentido, un Chile, una pobreza urbana muy profunda también. Y eso lo podemos ver hasta los años 60, por ejemplo, donde todavía había sectores con falta de alcantarillado, ¿no es cierto? O habitaciones donde no existía ventilación adecuada. Y ahí cobra mucha fuerza el problema de la higiene, porque el cólera, por ejemplo, no es una enfermedad que se controle con una vacuna, sino que se controla a través de medidas de higiene. Agua Claro. potable, ¿no es cierto? Ventilación, sobre todo como buen sistema higiénico en términos de aguas. Por lo tanto, eso también fue mejorando en la medida que mejora la infraestructura sanitaria del país. Y no solamente estoy pensando también en el cólera, por ejemplo, la influenza de 1957, que es una influenza que no se conoce mucho. Nosotros tendemos a hablar de la de 1918, pero en el año 57 hubo una epidemia de influenza súper importante en Chile, o sea, en el mundo, fue una pandemia, pero a Chile lo atacó fuertemente, pero atacó mucho más a las clases más bajas, porque justamente ahí tenían peores condiciones de higiene, hacinamiento, situaciones de hacinamiento, que ahí muy parecido a lo que pasaba con el COVID, o sea, mientras, como se transmitía, ¿no es cierto?, el contagio por gotitas de saliva, etcétera, es mucho más fácil contagiarse si viven más juntos, hacinados, ¿no es cierto?, y hay mala ventilación. Entonces, las epidemias también nos van mostrando cómo las condiciones sociales, urbanas, de higiene, también influyen en los niveles de mortalidad. Entonces, ahí en el caso de la influenza del 57 es muy notorio que los países de menores ingresos tuvieron peores cifras que los países de mayores ingresos. No porque la influenza sea el virus distinto, sino porque mientras más ingresos, mejor sistema de higiene en general. Claro, uno piensa hoy día así como inmediatamente en África, que es donde hay más enfermedades justamente por la escasez de agua, bueno, la mala nutrición. Pero ¿en qué minutos se empiezan a dar cuenta que en Chile de que estas cosas podían como mover la aguja? Me imagino que habrá habido campañas. ¿Qué empieza a pasar ahí? Una etapa tal vez poner la vacuna, después se crean los antibióticos, pero ¿cómo empiezan en el fondo a cambiar los estilos de vida? Mira, yo diría que incluso hay mucha conciencia de que estas cosas son importantes desde el siglo XIX. Estoy pensando en un testimonio de un médico de 1830, Guillermo Blest, que él escribe que en el fondo que es importante, por ejemplo, que las personas no boten los animales muertos a las acequias.
porque eso era muy común. Ese pequeño detalle. Agua de esas acequias, claro, son como cosas que hoy a nosotros nos parecen como, ¿cómo hacían algo así? Pero en la época ocurría eso, animales muertos en las acequias, bueno, no hay sistema de alcantarillado, entonces no circula el agua, entonces el agua en realidad no es un espacio de limpieza. Y eso, incluso la ventilación de las casas, también la falta de techo, por ejemplo también reporta este mismo médico. Entonces, como que hay una noción bastante clara de que hay como condicionantes materiales que influyen en la enfermedad. Lo que pasa es que con el tiempo y con sobre todo el desarrollo de una profesión médica, va a ir avanzando esta idea de que podemos hacer algo para intervenir en eso. Y creo que los médicos en el siglo XIX y ya sobre todo en el siglo XX van a tener mucha lucidez para ir alertando que las enfermedades pueden ser controladas con distintas herramientas. La vacuna, mejorar condiciones de infraestructura urbana, sistemas de alcantarillado, etcétera. O sea, lavado de manos. Y de acuerdo a cómo va avanzando la época, también van apareciendo como formas de ir educando a la población al respecto. Entonces yo creo que hay como un punto de inflexión en la medida que el Estado se consolida y aparecen instituciones que pueden estar a cargo de estas medidas sanitarias. Tal vez lo clave, no sé, va a ser la creación del Ministerio de Higiene en el año 24, después, ¿no es cierto?, tenemos la Caja del Seguro Obrero y posteriormente en el año 52 la creación del Servicio Nacional de Salud, que son como grandes instituciones que van a hacer acciones concretas y van a como poder organizar el país en zonas, ¿no es cierto?, para decir, bueno, vamos a enfrentar las enfermedades de acuerdo a los recursos que tengan disponibles. Porque una cosa importante es que, claro, yo estudio las vacunas, entonces siempre miro las vacunas, pero no solamente esas enfermedades eran las que causaban estragos, o sea, las diarreas, la mortalidad infantil producto de las diarreas, sobre todo en periodos estivales, era enorme. Mucho más que la mortalidad que causaban otras enfermedades que después se controlaron por vacuna. Entonces, ahí, claro, ahí entra todo el tema de qué comer, lavado de frutas, verduras, etc. Entonces, es un Chile precario en términos también de la cantidad de enfermedades que estaban circulando y que eran de difícil control. Bueno, a eso sumado a lo que tú decías, también todavía la desnutrición infantil era un tema importante durante toda la primera mitad del siglo XX, incluso hasta los años 50. No sé si manejas datos o es posible encontrar datos de cuáles eran las principales causas de muerte, así como mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. ¿Cuánto ha variado? Sí. No, hay hartos datos al respecto, sobre todo, claro, ya a partir de los años 30, incluso antes uno puede rastrear, y claro, las principales causas de muerte a veces no están tan detalladas, pero por ejemplo, enfermedades como broncopulmonares, ¿no es cierto? Ahí entra un montón de cosas que hoy quizás serían diagnosticadas de otra manera, pero también el tema y depende, bueno, las edades. Eso es bien importante. En el caso de la población infantil, las diarreas y enfermedades gastrointestinales ocupan un lugar bien importante y también estas enfermedades de carácter más broncopulmonar. Son como las principales causas de muerte que van a existir. Pienso en la tuberculosis también. Por ejemplo, sí. Y que ha vuelto en los últimos años a Chile, probablemente producto de la migración, no lo sé, porque también son enfermedades que eran tan temidas en una época y hoy día las personas pueden vivir con tuberculosis o sanarse, no sé hasta qué punto, pero no mueren de eso. Lo que pasa es que, a ver, la tuberculosis, a diferencia de otras enfermedades como la poliomielitis, difteria, viruela, la tuberculosis nunca se ha eliminado ni erradicado en Chile. Siempre hemos tenido casos de tuberculosis. Me acuerdo en algún momento haber leído que, por ejemplo, en la cárcel siempre han habido más casos de tuberculosis. Lo que pasa es que es una enfermedad que está bastante controlada a través de la vacunación. Pero también que es una vacuna que en el caso de Chile se pone en los recién nacidos.
Entonces, es una enfermedad que se ha logrado controlar, pero en la medida que hay población que no se vacuna, obviamente hay mayor riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, y bueno, también es cierto que hoy hay tratamientos, ¿no es cierto? Hay antibióticos que permiten ir controlando el desarrollo de la enfermedad. Ahora, la tuberculosis fue un problema importantísimo en Chile también y que se logra controlar, ¿no es cierto?, a partir del desarrollo de la vacuna. Pero nunca ni en el mundo ni en Chile se ha podido eliminar los casos de tuberculosis. Por lo tanto, no es extraño que los veamos. Gran punto, ahí aclaratorio. Volviendo a este símil con el COVID, ¿qué hay de los hospitales por ese entonces? Con el COVID vimos que se hicieron una serie de montajes en hoteles, en diferentes lugares para apartar a las personas enfermas. Bueno, no se utilizaron todo, pero se reaccionó mucho más adelantado de lo que iba pasando. No sé si en nuestro pasado hubo así como colapsos de hospitales. Me imagino que no serían los mismos de ahora, por supuesto, quizás en qué condiciones, sin las capacidades de ahora, no sé cuántas camas tendrían tampoco. ¿Cómo se manejó ese aspecto? Mira, es interesante porque, por supuesto que colapsaban. Frente a una epidemia, los hospitales no tenían capacidad de atender a todos esos enfermos. Ahora, a mí me parece muy interesante porque siempre hay una reacción. O sea, el hospital colapsa, pero las autoridades dicen, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Entonces, a veces se creaban dentro de los hospitales salas especiales, por ejemplo, para los enfermos de difteria, porque además es una enfermedad contagiosa. Entonces trataban de ir como de una u otra manera, ¿cómo se llama? Como haciendo como especies de cuarentenas, ¿no es cierto? Aislando a los enfermos. Es decir, bueno, acá vamos a dejar a estos enfermos. Había otros enfermos que en realidad los mandaban a sus casas dependiendo del estado en que se encontraban. Hay otros ejemplos, en el caso sobre todo de la viruela, que se crean los llamados lazaretos, que van a ser especies como de hospitales especiales para gente con viruela. Entonces, era una manera también como de aislarlos. En el fondo, yo creo que hay el tema del aislamiento, que nosotros vimos en el caso del COVID, también como muy de cerca, ¿no es cierto? Pero este era como usted que es encerrado en su casa y no puede salir de ahí. También es algo muy transversal, porque hay distintas formas de aislar. Una es decirte no puedes salir de tu casa. Otra forma es hacer cordones sanitarios donde no puedes salir de la ciudad. O también este aislamiento en términos de ir dejando a los enfermos en determinados lugares. Entonces, el sistema sanitario responde en función de los recursos que tiene. Creo que eso es como una base. Y los recursos que hoy tuvimos en su momento para responder al COVID eran mucho mayores hasta el punto de llegar a transformar hoteles en posibles hospitales que a lo mejor después no se usan, pero era como esa capacidad de ir incluso más allá. En el siglo XX, 1950, no existía esa capacidad, sino que muchas veces sí se reconvertían espacios, ¿no es cierto?, para estos enfermos de estas cosas más epidémicas. Ahora, no todas las epidemias requerían hospitalización. Eso es como otro elemento, porque, por ejemplo, la influenza del año 57 era al revés. Mucha gente decía, no vaya al hospital al tiro, porque a lo mejor no requiere, espere, vaya al doctor. Había como otras formas también de ir manejando los casos. Entonces, la figura del hospital es súper importante y también, de acuerdo a los recursos que se tienen, el sistema sanitario va entregando estas alternativas. Bueno, ya, o sea, hay tanta crítica hoy día, por ejemplo, a los hospitales públicos. Yo me resto de todas esas críticas, no estoy de acuerdo, pero claro, uno se imagina cómo sería antes entonces, mucho más antiguo, a lo mejor sin el nivel de profesionales que hay hoy día, mucha gente que estaría de voluntaria, me imagino también religiosas ahí cuidando. Muchos voluntarios y organizaciones, por ejemplo, como la Cruz Roja, que apoyaban. Mira, en algún momento, no me acuerdo, a raíz de la vacunación contra la poliomielitis, incluso los scouts van a ayudar a la vacunación. O sea, hay como un sistema mucho más basado también en los apoyos que dan otro tipo de organizaciones.
Hoy, para nosotros, como que la idea es como el personal sanitario es un personal muy calificado, que tiene que tener estudios, ¿no es cierto? Es otra como la organización. En los periodos anteriores yo creo que había muchísimo más apoyo de la sociedad civil finalmente. Claro, hoy día como que no sé si se pondría en las manos de la sociedad civil una situación así, habría desconfianza, no sé. Claro, lo que pasa es que en un momento donde hay escasez de personal y se requiere como más manos para poder vacunar, eh, había, había como una red en el fondo que funcionaba y que permitía ampliar las coberturas. Lo que pasa es que, claro, hoy es el nivel de profesionalización que tiene la medicina hoy es muchísimo más alto que lo que existía antes. Paula, a este punto quisiera hacer un recuento para ir conversando de un poquito de otros temas dentro de lo que nos queda del tiempo. Nos situamos en este Chile del siglo mediados, más o menos siglo XIX, hasta mediados del siglo XX. Teníamos la viruela, difteria, nos decía. ¿Qué otras epidemias son las que ocurrieron para hacer un recuento y armarnos esta película? Por ejemplo, viruela, difteria, coqueluche, o tos convulsiva, era importante, tuberculosis, sarampión también, tifus, era otra, y la poliomielitis. Yo creo que esas 7 eran como las grandes enfermedades epidémicas que causaron estragos bien importantes hasta mediados del siglo XX. ¿Y esto afectaba principalmente a los niños o no importaba la edad? Depende de las enfermedades. Las enfermedades muy asociadas como a la infancia, por ejemplo, la difteria, la poliomielitis, que también se conocía como parálisis infantil, la tos convulsiva o coqueluche, también eran enfermedades que atacaban sobre todo a los niños. Entonces ahí hay como una relación muy estrecha entre la prevención que apuntaba a los niños, pero también a las madres, porque era como los padres son los que tienen que llevar a los niños, por ejemplo, a vacunarse. Entonces ahí también se da como una dinámica bien importante que afectan a los niños, pero el mensaje siempre va a estar dirigido hacia los padres. Bueno, y luego de estas varias epidemias que nos decías, ¿cómo hay cosas que antes no se hacían? Por ejemplo, yo hablaba del lavado de manos y que cambiaron para siempre después de esto. Mira, yo creo que el tema de la higiene ha sido como un avance en el sentido de que entró como en la cultura finalmente de la sociedad. Esto que hablábamos como de poner los animales muertos en las calles o en las acequias, ¿no es cierto? Finalmente, uno podría decir que después de estos periodos de tantas enfermedades, finalmente se consigue, ¿no es cierto?, tener buenos sistemas de alcantarillado, la población entiende que se requiere un lavado de manos, lavado de fruta, pero es una educación continua. Uno puede mirar que los servicios de salud normalmente uno ve, hay como carteles, ¿no es cierto?, hay como indicaciones sanitarias en términos de higiene. También hay, avances como a nivel urbano de tratamiento de los sistemas de agua, que son importantes y que también han permitido el control de enfermedades. Yo creo que en salud hay cosas que siempre, que son muy continuas. Pueden cambiar un poquito la forma, pero son continuas igual. O sea, todo lo que tiene que ver con el aislar al que está enfermo, uno lo puede ver en cosas muy cotidianas. Si hay un niño que está con influenza, lo van a dejar aislado en su casa. Y los colegios van a pedir que no lleguen niños enfermos, porque se entiende la idea de contagio. Entonces esas cosas, en la medida que van apareciendo más conocimiento, también se va entendiendo el por qué se requiere, por ejemplo, una medida de aislamiento. Claro, bueno, aprendimos también o lo reforzamos con el COVID de que si uno está enfermo se tiene que apartar para que no se siga difuminando el virus. Yo creo que eso fue muy importante del COVID. Yo creo que quizás habíamos olvidado la importancia como de esa responsabilidad frente al otro cuando estás enfermo. Que hay una cosa bien relevante, porque el COVID nos mostraba que, claro, a ciertas personas no les podía afectar, pero si contagiabas a la población de riesgo, ellos podían tener consecuencias mucho más profundas. Entonces claro, yo creo que ahí hay un reconocimiento de que
frente a la salud hay una responsabilidad que es colectiva, que tiene que ver con el Estado, las instituciones, pero también hay una responsabilidad individual. Entonces creo que ahí se ponen en juego estas dos cosas, por aparte lo colectivo, pero también está la parte más individual, privada. Y aquí una pregunta que a lo mejor está dentro de, no sé si lo más subjetivo, pero dentro de todos los documentos que quiero que también nos cuentes que pudiste investigar, ¿qué pasó con la llegada de esta primera vacuna? Porque lo vimos con el COVID, todos estos discursos de paranoia, conspiraciones, que es cualquier cosa, que nos van a poner un chip. Me imagino que para la época, si era la primera vacuna que iban a recibir, también tuvo que haber habido temor o disidentes de la vacuna. Sí, mira, en el caso de esta primera vacuna contra la viruela, esto parte en Inglaterra y en Europa y Estados Unidos hay una reacción importante contra la vacunación. Como era una vacuna que provenía de un fluido animal, había como cierta ironía y se decía cómo nos vamos a transformar todos en vacas, ¿no es cierto? Como nos están poniendo una cosa que no saben los efectos. Entonces había como o sea, de hecho surgen movimientos antivacunas durante fines del 18, inicios del 19, que cuestionan fuertemente la eficacia y también como el hecho de inyectarle un fluido animal a un ser humano sin pensar en cómo van a tener o qué consecuencias va a tener a largo plazo. Entonces, efectivamente, yo siempre digo, desde que aparece la primera vacuna, aparecen también aquellos que son contrarios a la utilización de esta como tecnología médica. A medida que el tiempo avanza, en el caso de Chile no vamos a tener grandes grupos antivacunas, en el caso esta de la viruela, pero sí hay un personaje que es muy interesante, que es Alfredo Helsby, quien escribe en contra de la vacunación. También un poco él estaba muy vinculado a sociedades europeas y norteamericanas, entonces tomando esos argumentos, habla, por ejemplo, que la vacuna es un fracaso, que solo hablan de los casos exitosos, pero no muestran toda la gente que ha muerto producto de la vacuna. Entonces, efectivamente se genera, y los documentos muestran también, que hay un debate. En Chile no van a ver esto, como te decía, estos grandes movimientos antivacuna, pero sí el caso de Alfredo Helsby lo ejemplifica y él publica libros. O sea, no es como que solamente lo plantea, sino que hay unas publicaciones que circulan rechazando la vacunación. Ahora, a lo largo de la historia, yo diría que en general en Chile ha habido como una muy buena disposición a vacunarse. Ya yo he estado revisando harta documentación sobre estas vacunas, no solo la viruela, difteria, coqueluche, poliomielitis, y en general la respuesta de la población era buena. De hecho, siempre se habla de campañas exitosas. No había mucha dificultad para que la gente se vacunara. Bueno, ahora yo decía antes, la gente ve un letrero de vacuna y hace la fila por este temor a enfermar. Es que es la percepción de riesgo. Yo creo que eso es súper importante. Y en realidad eso también lo identificaban los médicos y las autoridades, por ejemplo, del SNS en los años 50. Y llegan a decir cosas en la prensa bien fuertes. Es como, hay que hacer que la gente tenga miedo. Entonces, publiquemos los casos terribles para que tengan miedo y vayan a vacunarse. Entonces, creo que ahí hay un tema súper importante para pensar en que mientras efectivamente más miedo, la gente, ¿no es cierto?, va y se vacuna. Sí, bueno, creo que nos dejó clarito eso el COVID y el manejo de las cifras, que uno se levantaba y daban la lista de personas que habían muerto, lo más terrible que puede haber, me parece. Pero bueno, a veces es muy reciente para analizar. Paula, aquí antes, como decía, ya no nos queda nada de tiempo, pero ¿dónde has indagado todos estos datos? Porque algunos parecen muy sabrosos, no sé si hay diarios, prensa, ¿cómo rastrear esta historia? No, mira, también hay que mirar por todos lados, porque el tema de salud tiene muchas aristas. Entonces, por una parte, yo he revisado harta documentación institucional del Ministerio de Salud, también Consejo de Sanidad. En el fondo, hay que ir mirando como todas las instituciones que se han hecho cargo de temas sanitarios, por una parte.
Y por otra parte, sobre todo para el siglo XX, la prensa también ha sido muy, muy importante, porque la prensa tiene un rol distinto al que nosotros conocemos hoy. La prensa en los años 50 y 60, incluso hacia atrás, da cuenta de opiniones también de médicos, también de las preocupaciones que tienen los médicos, por ejemplo, en torno a las enfermedades. También hacen algo que es interesante y es que reproducen algunos artículos que aparecen en medios extranjeros, los reproducen, entonces van dando cuenta de cómo uno puede ir como haciendo un catastro del peso que tienen las enfermedades. Yo creo que en general, bueno, y lo otro, las revistas médicas también son importantes, lo que publican los médicos en torno a estas mismas enfermedades. Entonces, prensa, revista, documentación oficial, son en su mayoría como las fuentes y la documentación que yo más he trabajado. Lo que no he trabajado, que cuesta mucho más y que me encantaría, pero que es mucho más difícil siempre, es como mirar la perspectiva del enfermo o la perspectiva, ¿no es cierto?, Claro. del vacunado. Esa parte siempre queda más débil porque es difícil y cuesta más encontrar esos testimonios. Pero bueno, a veces, mira, me pasó en un momento que revisando casos o sea, institucionales, de vacunación contra la viruela, entre medio de muchas cosas me encontré con un caso de un comerciante que no se había querido vacunar. Y entonces es súper interesante porque hay una denuncia, le pasan una multa y están Ah, los con informes multa y todo. con multa y todo, porque era obligatoria. Entonces el Código Sanitario establecía que si no te multaban. Entonces, como que ahí uno puede, revisando esa documentación, que a primera vista es muy oficial, o sea, es oficial, pero también tiene el testimonio de él, de por qué no se quería vacunar. Entonces, es interesante porque a veces aparecen estos pequeños testimonios que nos permiten mirar no solamente desde el Estado, de que hay que vacunarse, sino, bueno, ¿por qué una persona rechazaba esta vacunación? Y muchas veces la razón, y en este caso así lo era el miedo, porque habían habido Miedo. Ujú. casos no exitosos de otra vacuna contra el tifus, entonces él tenía miedo de que le pasara lo mismo. Entonces no es antivacuna, no es ninguna conspiración, es miedo. Entonces esos elementos creo que también son relevantes para poder ir mirando la otra cara de la moneda. Claro, bueno, riquísimo sería poder alcanzar estas historias del otro lado, de los enfermos, de los que se recuperaron y de los que estaban recibiendo esta vacuna y todas estas nuevas políticas de salud. Solo para terminar, Paula, ¿en qué estás hoy investigando sobre temas de salud, nuevas epidemias? ¿En qué aspecto estás? Bueno, justamente ahora estoy con un proyecto de investigación sobre las campañas de vacunación entre 1918 y 1978, con el foco en estas enfermedades que yo te comentaba: viruela, tuberculosis, poliomielitis, difteria, sarampión. Estoy ahí como mirando el detalle de cómo se organizaron las campañas, cuáles fueron los obstáculos también, y quizás la mayor motivación de esto es que, o por qué dije ya, tenemos que investigar acá, es porque a raíz, sobre todo del COVID, había como un discurso súper optimista en términos de que en Chile la vacunación funciona. Entonces yo me preguntaba, bueno, decimos que históricamente esto ha funcionado, pero hay que documentarlo, hay que saber qué es lo que funcionó, porque eso también nos puede entregar como más herramientas para actuar mejor en el presente, ir conociendo bien nuestra historia, pero no solo como desde el discurso de que funciona, sino que, bueno, qué es en estricto rigor lo que permitió que finalmente se eliminaran o erradicaran Claro. una buena parte de esta enfermedad. Claro, ¿quién lo hizo funcionar? Por supuesto, siempre muy importante conocer el pasado para poder entender lo que pasa hoy y actuar de manera más adecuada. Paula, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ha sido muy interesante poder mirarnos ahora, volviendo al pasado, hacer comparaciones, aunque por supuesto, como tú nos decías, poniendo las cosas en el contexto de la época. Así que gracias por compartir con nosotros.
Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí también siempre es un gusto poder comentar lo que estoy investigando, las cosas que uno va también, entre comillas, como descubriendo, porque lo importante también es compartirlo y que pueda quedar como en conocimiento para todos. Muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.